Es el turno de la doctora Gladys Ágreda. Ella es la encargada o coordinadora de la Clínica de Linfomas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y ella nos va a platicar acerca de linfomas de Hodgkin. Entonces, sea bienvenida la doctora Ágreda, por favor de pasar. Gracias. Buenas tardes. Como ya me hizo favor el doctor López Karpovich de presentarme, mi nombre es Gladys Ágreda, soy médico adscrito al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Pues me dieron el honor de platicar con ustedes, de dar una charla sobre linfomas de Hodgkin. Vamos a ver el caso clínico antes. Es un masculino de 27 años de edad, sin antecedentes de importancia para el padecimiento actual, con un cuadro clínico de 3 meses de evolución caracterizado por pérdida de peso y fiebre no cuantificada, y que él nota pues un tumor, un ganglio cervical. Se empieza el abordaje, sus estudios basales de laboratorio y que van a cobrar relevancia para la patología que estamos eventualmente revisando, pues son estos: hemoglobina de 13.9, leucocitos de 5.400, con una diferencial en donde los linfocitos corresponden al 25%, albúmina de 3.5 gramos por decilitro y una velocidad de sedimentación globular de 75 milímetros por hora. El reporte de un PET-CT, pues obviamente ante la presencia de un paciente joven con adenopatías, se decide realizar un estudio de extensión para eventualmente documentar algún otro ganglio, y el PET nos documenta la presencia de una masa mediastinal, aquí están las medidas, con una captación en un Submax de 8.67, que además envuelve los vasos de mediastino, aparte de la adenopatía supraclavicular izquierda que ya se conocía por la clínica. Se toma una biopsia y el reporte histopatológico es un linfoma de Hodgkin clásico, subtipo esclerosis nodular, con los marcadores que aquí les muestro. Se establece entonces el diagnóstico definitivo de un linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, estadio clínico 2BX, con factores de riesgo que lo colocan en una etapa temprana con factores desfavorables, y se inicia un tratamiento con esquema BBD, un PET intermedio o de interino, como lo menciona la bibliografía, sin evidencia de actividad tumoral, la persistencia de la masa mediastinal, pero ya sin captación, y termina su ABBD, que son los 6 ciclos a los que es sometido, y el reporte del PET final es la presencia de una masa mediastinal con datos de progresión y además con una nueva captación. En base a este paciente y a de sus características clínicas, pues me gustaría compartir y que ustedes compartieran conmigo cuál es su opinión respecto a, la primera pregunta, que es: ¿cuál es para ustedes o cuál creen que sea el factor más importante para determinar la mejor conducta terapéutica de este paciente? ¿Cómo establecimos qué tratamiento darle? ¿Es importante la edad? ¿O creen que sea más conveniente en base al subtipo histopatológico o definitivamente en base al estadio clínico? Bueno, la respuesta correcta, sí existe una respuesta correcta, y es el estadio clínico. El principal factor que determina cómo se va a tomar la conducta terapéutica o cuál es la conducta terapéutica en estos pacientes es el estadio clínico. Eventualmente el subtipo histológico, como vamos a ver más adelante, hace mención a un factor adverso, pero no en base a este subtipo histopatológico es que tomamos una decisión terapéutica. Y obviamente la edad del paciente es importante, pero como factor pronóstico, como vamos a ver más adelante, no tanto para determinar el inicio de la conducta. La que sigue, por favor. Ahora bien, nosotros, y yo les puse en la diapositiva un estadio clínico 2BX, y eventualmente la pregunta aquí es: ¿ustedes consideran que este estadio clínico es temprano con factores de mal pronóstico o es un estadio clínico avanzado? Bueno, pues esta es una pregunta más capciosa. La verdad es que las dos son correctas y más adelante se los voy a explicar, y vamos a ver que dependiendo de qué clasificación o qué factores de pronóstico tomemos, vamos a encontrar
que hay autores que consideran que esto es temprano con factores de mal pronóstico y hay un grupo que lo considera como etapa avanzada. La que sigue. Y bueno, ya considerando que el estadio clínico es importante y en consideración al estadio clínico que le dieron al paciente, ¿cuál de estos tratamientos, ABBD por 6 ciclos, Stanford 5 o el VCOV escalado por 8 ciclos, considerarían que es el más apropiado para el paciente? No, el Stanford no les gusta, no lo usamos, ¿verdad? Bueno, pues poder decirle que VCOV escalado por 8 ciclos sería la opción que no sería como directamente la que está más recomendada por el estadio clínico que tiene el paciente y las características basales. La idea de la plática es representarles un poco cómo son estos estudios y en base a qué se sustentan, escoger ABBD por 6 ciclos, que además eventualmente por el tamaño de la masa mediastinal llevaría radioterapia, y que el Stanford 5 ya incluye la radioterapia. Entonces, si somos honestos, el Stanford 5 sería lo más correcto porque lleva radioterapia ya incluida, y el ABBD por 6 le falta todavía esa parte, ¿no? Bueno, muy bien. Los linfomas de Hodgkin, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, reconocen 2 entidades histopatológicas que la verdad es que son muy diferentes clínicamente en cuanto a pronósticos, a comportamiento, a los factores de riesgo y a la respuesta terapéutica. Y además, la célula tiene expresiones inmunofenotípicas distintas. Estos 2 tipos, que corresponden a prácticamente el 30% de los linfomas en la actualidad, corresponden al linfoma de Hodgkin nodular de predominio linfocítico y al linfoma de Hodgkin clásico. Me voy a enfocar mucho a lo que es el linfoma de Hodgkin clásico, debido a que corresponde al 95% de todos los linfomas. O sea, 30% es todos los linfomas, pero todos los de Hodgkin, el 95% son los de tipo clásico. Y estos, a pesar de que clínicamente pueden ser diferentes, a pesar de que los pronósticos y de acuerdo al subtipo histológico pueden responder distinto a tratamiento, resulta que tienen en común el tipo de la célula, el origen de la célula, la biología de la célula y el inmunofenotipo que ésta presenta. ¿Ok? De manera concreta, la Organización Mundial de la Salud considera que el linfoma de Hodgkin es una neoplasia linfoide, es monoclonal, ya se determinó su origen, y que este origen eventualmente es a través de una célula B, que puede ser centrogerminal o posgerminal, y que está caracterizada por la presencia de células mononucleadas o también llamadas células de Hodgkin y de células multinucleadas o de Rett-Steinberg. Y estas células viven o residen rodeadas de un componente de células no neoplásicas, de una serie de células que dan un patrón mixto, que son predominantemente inflamatorias, que pueden ser células, que son de hecho células plasmáticas, fibroblastos, linfocitos, eosinófilos, linfocitos T preferentemente, y esta es la célula clásica. Y desde el punto de vista de inmunistoquímica son células que son CD30 positivo, que más del 80% son CD15 positivo y que hasta un 40% o dependiendo de la variedad histológica se van a asociar a la infección por Epstein-Barr. Ok, les decía entonces que esta neoplasia es de células B. Es una neoplasia en donde la propia célula, la célula tumoral, es minoritaria, solamente se presenta en menos del 1% de todo el componente que se considera como del diagnóstico histopatológico, y que ya se ha demostrado la clonalidad de esta célula derivada a través de una célula B, tanto de origen centrogerminal como posgerminal. Es una célula que se comprobó el origen, que universalmente es negativa para todos los factores de transcripción de células B, es BOP1 negativo, PU1 negativo, OC2 negativo, entonces no tiene expresión de antigénica de células B y por tanto tampoco tiene eventualmente la funcionalidad o la capacidad de producir inmunoglobulinas. Esta célula B, que va a dar origen a la célula de Rett-Steinberg, tiene una alta carga de hipermutaciones somáticas que permiten una anormalidad en los rearreglos de la región variable de la cadena pesada de la inmunoglobulina.